Buenas tardes. Quiero partir esta meditación de hoy y haciendo una reflexión. No sé si a ustedes les ha pasado en este último tiempo que con motivo de todo esto que estamos viviendo, eh, hay muchas personas que dicen sentir que en este momento tienen su vida como una especie de pausa. Hay otros que prefieren pensar que este año es como que dicen este año no vale, como si no existiera, como si no estuviera ocurriendo, o como si todo lo que estuviera sucediendo en estos días es algo que debiéramos borrar o es una mala y triste pesadilla. Pues lo cierto es que sí está ocurriendo y todo lo que estamos viviendo es real. Eh, y es que todo esto de tener que hacer cuarentena para los que la han tenido que hacer, o estar encerrados, o simplemente procurar no salir de casa, o salir simplemente a lo que estamos estrictamente obligados a salir, ya sea a algún trabajo puntual, o al pagar alguna cuenta, o salir de compra. La verdad es que nos ha obligado a todos a hacer eh, cosas distintas, a tener hábitos y conductas distintas, y a dejar de hacer también planes para nuestra vida. Quizá hay sueños, hay metas o planes que seguramente se mantienen porque son a largo plazo, como por ejemplo el sueño de una casa propia, o por ejemplo los jóvenes algún día llegar a la universidad y cosas por el estilo. Y son cosas que sucederán en varios años más, y por lo tanto esas cosas hoy día parecen no verse afectadas. Pero todo lo que tiene que ver con esas actividades que son al corto o al mediano plazo, la verdad es que la mayoría de ellas ni siquiera sabemos hoy día si las vamos a poder cumplir o no, porque esa es la etapa en que estamos viviendo. Es que verdaderamente nuestra vida se ha puesto en pausa en alguna forma, pero principalmente en nuestras actividades del día a día. Y básicamente porque no las podemos realizar todas, porque simplemente hay muchas cosas que lo hacen riesgoso y es mejor no practicarlas y se recomienda no hacerlo. En el caso de los cristianos, por ejemplo, nosotros no podemos ir a la iglesia. La verdad es que quizás en grupos reducidos sí se podría, pero no es aconsejable por estos días hacerlo, por los riesgos que todos ya conocemos. Por lo tanto, los cultos y las actividades habituales de nuestra iglesia no las podemos realizar, y de hecho hace 3 meses que ya no lo estamos haciendo. Los niños no pueden ir al colegio, los jóvenes no pueden ir a sus estudios superiores, a la universidad, a los institutos. Muchos trabajadores tampoco pueden ir a sus trabajos de manera normal, como están acostumbrados a hacerlo. Es decir, hay muchas actividades que por ahora estamos impedidos de realizar o estamos limitados al poder realizarlas. Pero si lo pensamos bien, yendo a esa frase que mencionaba al principio de que nuestra vida no está en una total pausa, porque las relaciones humanas no se han las relaciones humanas sí se han mantenido en su mayoría. Es cierto que algunas limitaciones hemos tenido, porque no hemos podido ver, por ejemplo, a algunos seres queridos. O si le hemos visto, la verdad que ha sido con varias restricciones. No nos podemos acercar a ellos, no los podemos tocar, no los podemos abrazar. Quizá hasta nos ha tocado celebrar algunos cumpleaños teniendo que entregar un regalo a distancia, dejarlo sobre una mesa, sin poder abrazarlos y decirles quizá a nuestros seres queridos con un abrazo y un beso cuánto les queremos y cuánto significan para nosotros. La verdad es que todo eso ha sido muy extraño en todo este tiempo y nos ha costado acostumbrarnos. Quizás estamos un poco más habituados, pero eso no quiere decir que nos dé lo mismo o que es una mejor forma en todo sentido. Lo cierto es que las relaciones entre nosotros sí se han mantenido, a pesar de todo. De una u otra forma nos hemos relacionado, de una manera distinta, pero lo hemos hecho arreglando de una u otra forma las cosas para poder estar en contacto unos con otros. Estos días me encontré con un versículo en la palabra del Señor que está en el Evangelio según San Juan y que dice: "Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren". Ya decía antes que muchas de nuestras actividades en terreno
en contacto con otras personas se han visto totalmente interrumpidas y modificadas. Y quizás muchas de ellas efectivamente se encuentran en pausa. Pero así como todos, de una u otra forma, nos hemos arreglado para poder mantener el contacto con nuestro Dios, con nuestros seres queridos, nuestro Dios también espera lo mismo de parte de todos sus hijos. Y es que mantengamos el contacto y la relación con Él. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué tipo de relación o de comunicación tenemos con nuestro Padre Celestial? Pienso que en estos tiempos es algo que debiéramos preguntarnos. Yo en este tiempo he oído a varias personas decir que ha sido un tiempo de reflexión, que se han percatado de cosas alrededor suyo que antes con el ajetreo de la vida jamás las habían visto. He oído a personas que me han dicho que de pronto han salido a caminar y se han dado cuenta de lugares que ni siquiera habían visto ni se habían percatado de ello, de algún local, de alguna casa, de algún árbol. Hay muchas cosas que antes en el día a día, con el ajetreo del día, no nos habíamos percatado quizá. Hay personas que dicen que han aprendido a conocer detalles en personas que han estado a su lado por mucho tiempo y que ahora recién los han descubierto. Fíjese lo que significa eso y lo que muestra la vida ajetreada y movida que cada uno de nosotros estamos llevando, con ocupaciones, responsabilidades, y que a veces ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de las personas que están más cerca nuestro. Y en este tiempo de guardarnos, en este tiempo de tener que encerrarnos entre nosotros, entre los círculos más cercanos, es que no hemos podido dar cuenta de quién está a nuestro alrededor verdaderamente. Pero, ¿qué pasa en este mismo punto con los hijos de Dios, con quienes somos hijos de Dios? Ha sido un tiempo de mayor reflexión acerca de nuestra relación con Él. ¿Usted ha meditado más en este tiempo respecto de la relación que usted tiene con Dios o la relación que ha venido trayendo con Dios antes de este periodo en que estamos viviendo ahora? El hombre, el ser humano, está lleno de errores. Todos nosotros cometemos errores, fracasamos, nos equivocamos y a veces defraudamos, y aún así hay quienes nos estiman enormemente. Le hemos fallado a otras personas. Quizá hay personas que hicieron una idea de nosotros y nosotros hoy día probablemente después se dieron cuenta que no éramos como ellos pensaban. Nos hemos equivocado y a veces hemos fallado a su confianza. Pero aún así hay personas que nos estiman enormemente y nos quieren a pesar de ello, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestros errores. Hay personas que confían en nosotros. Nosotros también confiamos en otros por diferentes razones. Pero cuando uno confía, cuando uno cree, uno busca a los demás y desea conocer también a esas personas. ¿Cuántos más entonces nosotros, los hijos de Dios, debiéramos buscar a Dios para conocerlo cada día más, sabiendo que a diferencia del hombre, Dios es perfecto y fiel? Si nosotros, que fallamos permanentemente, entre las personas, entre los seres humanos, aún así nos buscamos para conocernos, para acercarnos, para entregarnos afecto, para entregarnos respeto, para entregarnos cariño, para entregarnos tiempo, ¿cuánto más entonces nuestro Dios esperará que nosotros también lo hagamos? Y cuánto más nosotros debiéramos hacerlo con Él, que es el único perfecto, el único que no falla y que el único que es fiel. Pensaba en que muchas veces decimos tener fe en Dios, pero la fe es simplemente creer, la fe es confiar. Pero yo pregunto, ¿se puede creer o confiar en alguien al que realmente no conocemos? ¿Puedo yo entregarle mi seguridad a alguien que yo conozco? ¿Yo le puedo despedir a alguien que no conozco que me afirme una escalera, por ejemplo, para subirme a un lugar en altura, si yo realmente no estoy seguro si esa persona es confiable y la va a apoyar la escalera, a lo mejor con la seguridad que yo espero que lo haga? En nuestra vida diaria, la confianza y la credibilidad se gana con el tiempo. Al menos así ocurre aquí en la tierra. Con el tiempo vamos ganando confianza y vamos ganando credibilidad con el resto de las personas, con hechos. Se demuestra que somos creíbles, que somos confiables. Creemos simplemente cuando hemos confiado antes, cuando hemos depositado nuestra confianza y esa confianza ha sido respondida, cuando nos han cumplido a esa confianza, entonces nosotros creemos. Y así se va dando esta relación entre las personas. Bueno, en la relación con Dios no es diferente.
Si usted dice tener fe en Dios, entonces significa que le cree a Dios. Y si le cree a Dios, entonces usted cree que Él cumplirá sus promesas que están en su palabra. Es como una consecuencia una cosa de la otra. La fe no se trata simplemente de un deseo de que todo salga bien en nuestra vida. Yo confío en Dios y confío que todo me va a salir bien por el solo hecho de ser su hijo. La fe es mucho más que eso. No es simplemente creer, no es simplemente confiar en que algo va a salir simplemente bien por creer en Él. De hecho, es necesario tener fe si queremos honrar y amar a nuestro Creador. Porque hay un versículo que dice en Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible agradar a Dios si no existe la fe. Porque si no tengo la fe, no puedo ser su hijo. Porque no soy hijo, porque no llevo a salvación. Y si no soy salvo, no soy su hijo, por lo tanto, entonces no le puedo agradar. Tener fe significa comprender la grandeza de Dios en comparación con nuestro insignificante tamaño. Necesitamos creer y confiar en Dios para creer que Él nos dará todo lo que nos hace falta en la vida. Yo necesito creerle a Dios que Él me dará todo lo que necesito. Él es todopoderoso y nosotros estamos llenos de limitaciones. Por lo tanto, su tamaño es un tamaño incomparablemente más grande que nuestro tamaño, que es tan pequeño, que es tan minúsculo al lado de nuestro Dios. Queremos creer, porque eso es lo que sentimos, queremos creer que Él hará por nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer por nuestros propios medios. Creemos que Él es el que va a suplir todas esas necesidades. Y bien, es cierto, Él lo ha dicho y lo ha prometido en su palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, dice en su palabra. Pero aceptar su grandeza, hermanos, aceptar que Él lo hará, que Él lo puede hacer, es un acto de humildad de parte nuestra. Así debiera ser. Pero ¿cuál es el problema? Esa humildad que nos falta para aceptar nuestras limitaciones respecto de la grandeza de nuestro Dios, esa humildad es la que lamentablemente es tan escasa en estos tiempos, en un mundo que está lleno de orgullo y vanidad. Orgullo de que el hombre cada día está más empoderado, con más estudios, más profesionales, con mayores recursos económicos. Todo hoy día es alcanzable. Por lo tanto, mientras el hombre sigue avanzando por la vida y se da cuenta que es exitoso en los negocios, cuando el hombre se da cuenta que consigue lo que se propone, en el fondo, de alguna manera, la sociedad va generando este ambiente y este pensamiento de que el hombre todo lo puede por sus propios medios y todo lo que se propone lo va a conseguir. Por lo tanto, en ese mundo orgulloso y vanidoso no cabe Dios, por muy grande que Él sea. Y es ahí donde nosotros los cristianos debemos tener tanto cuidado. No es suficiente con decir simplemente yo creo. Por el solo hecho de decir yo soy cristiano, yo creo en Dios, no es suficiente si no hemos hecho los cambios necesarios en nuestro modo de vivir. Pero Él es simple. El solo hecho de reconocer la existencia de Dios no produce una relación correcta con Él. No es un acto inmediato. No es una cosa que porque yo creo simplemente en Él, entonces mi relación con Él es perfecta. Tienen que darse otras cosas que faltan, que yo mencionaré para que nuestra relación sea una buena relación con Dios. No basta solo con creer. Fíjese que el apóstol Santiago dice en el capítulo 2, 19, dice que también los demonios creen y tiemblan. Lo que Jesús nos manda es que nos arrepintamos. Marcos 1.15 dice, arrepentíos y creed al Evangelio. No solamente creer el Evangelio para salvación, sino creer al Evangelio, creer todo lo que dice la palabra del Señor para nuestra propia edificación. El arrepentimiento no es algo que suceda así nomás. Exige un esfuerzo y un compromiso. La verdadera fe debe ser alimentada y cultivada espiritualmente. Jesús nos advierte de la fe falsa e inmadura e incompleta. Fíjese lo que dice Mateo. Dice, no todo, lo dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Es una advertencia que hace el Señor, pero también porque el Señor conoce a las personas. Y el Señor también sabía que probablemente muchos le iban a invocar, muchos lo iban a mencionar y le iban a hablar como el Cristo, le iban a hablar como el Salvador,
pero su corazón probablemente iba a estar muy lejos de creer que realmente Él era el Salvador de sus propias vidas. Se comete un error, hermano, cuando se cree que porque la gracia, nuestra salvación, fue un regalo de nuestro Dios, entonces no necesitamos demostrar la forma en la que nos conducimos por la vida. Dios mismo es quien nos ayuda a cultivar nuestra fe. No estamos solos en esto a lo largo de la vida, pero para ello debemos tener una fe que sea activa. Pero nuevamente, ¿acaso la fe se trata simplemente de creer en Dios? ¿Cree usted realmente que la fe solo es creer en Dios y con eso es suficiente? ¿Es eso suficiente? Entonces, y nos quedamos ahí. El apóstol Santiago lo aclara muy bien y podemos responder esta pregunta con lo que dice el apóstol Santiago. Dice, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. ¿Qué significa esto entonces? Es un claro llamado a la acción. Dice, ¿qué sería lo contrario de activo? Pasivo, ¿verdad? Si yo digo que debemos tener obras, eso es una acción. Y lo contrario de tener una acción sería algo pasivo, o sea, no hay nada. Por lo tanto, si usted está pasivo, con mucha certeza, yo podría decir entonces que su fe no está viva en sí misma. Ya lo decía aquí, la fe, si no tuviere obras, dijo Santiago, es muerta en sí misma. O sea, no existe esa fe. Y si no existe fe, probablemente tampoco existe salvación. El mismo Santiago nos sigue diciendo, mas sed hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La fe verdadera exige mucho más que palabras. Requiere un compromiso y la demostración con hechos de este compromiso. Santiago vuelve a decir, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá solo la fe llevarnos a la salvación? Sí, la fe nos produce salvación. Pero si no hay obras como consecuencia de nuestra salvación, entonces lo que debemos hacer es cuestionar si probablemente nuestra salvación entonces aún no existe. Y esa es una reflexión que nosotros en este tiempo debemos hacer. Dice que si no somos hacedores de la palabra, si no tenemos actos de trabajo en la obra, si no tenemos obras que demuestren nuestra fe en Dios, entonces dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque probablemente la fe no existe. Y es una fe que creemos tener, pero sin embargo no la tenemos. Quizá usted se estará preguntando aún, entonces, ¿qué falta en mi vida? Si tengo la fe. Yo creo en Dios. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? Quizá la respuesta es sí. Le pregunto ahora, ¿usted le cree a Dios? Probablemente también me va a responder que sí. Ahora, ¿cómo le mostramos a Dios que le creemos? ¿Cómo le mostramos a otros que creemos a Dios? Y hay algo importante que no lo deje pasar. ¿Cómo se muestra usted a sí mismo que usted le cree a Dios? ¿Cómo puede darse cuenta usted verdaderamente que le cree a Dios? Jesús espera hechos, obras de parte de nuestra. Tal como lo leímos antes en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesús, que está en los cielos. Ese dice que entrará en el reino de los cielos, el que haga la voluntad de su Padre, el que haga la voluntad de Dios que está descrita en su palabra. ¿Y qué es lo que hemos estado diciendo? Que la voluntad de Dios es que nosotros demostremos que tenemos fe, que somos salvos por medio de las obras, por medio del trabajo en la obra de Dios. La salvación y las obras van de la mano, van estrechamente relacionadas, porque una es consecuencia de la otra, una es resultado de la otra. Pablo dice, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Fíjese, hermano, dice que fuimos criados en Cristo Jesús, nacimos a la salvación a través del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Como lo decía al principio, quizá en algunos aspectos de nuestra vida
Nuestras actividades están en pausa, es verdad, en este tiempo están en pausa de muchas cosas que no podemos hacer como lo hacíamos normalmente antes de estos 3 meses. Pero nuestra relación, hermano, nuestra relación con Dios nunca debe estar en pausa, en ningún momento, porque Dios siempre está esperando por sus hijos, siempre está esperando que sus hijos se acerquen a Él, que sus hijos le pidan, que sus hijos le entreguemos a Él nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestro corazón. Al igual que el padre de ese hijo pródigo. Dice la parábola que él salía todos los días a mirar al camino hasta cuando su hijo viniera de regreso al hogar. De la misma forma, Dios nos espera a cada uno de nosotros. Que este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, que este tiempo de distanciamiento en algunos aspectos, que este tiempo de no poder reunirnos en la iglesia, en la congregación con los hermanos de manera normal como lo hacemos, a servir al Señor, a alabar al Señor, a escuchar su palabra, que este tiempo, toda esa energía, todo ese tiempo nos sirva para reflexionar respecto a nuestra relación con Dios. ¿Cuál ha sido nuestra relación con Dios antes de este tiempo y durante también? Dice su palabra que Él nos ha criado, como dije antes, para buenas obras, para que andemos en ella. ¿Cuáles son esas buenas obras? Hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es, entre otras cosas, trabajar en su obra. ¿Cuál ha sido su relación entonces con Dios hasta antes de este periodo, de esta pandemia que estamos viviendo hoy día? Ya decía antes que para creer en alguien hay que conocerlo antes y ponerlo a prueba. ¿Cómo se conoce a Dios? Fácil, leyendo su palabra. ¿Cómo se pone a prueba a Dios? Depositando en Él nuestra confianza, nuestras cargas, nuestros problemas. Yo le pregunto ahora, ¿cuál es su trabajo en la obra? ¿Qué actividades tiene usted en la obra del Señor? ¿Qué roles cumple dentro de la obra del Señor en la iglesia a la cual usted asiste? Los dones que Dios da a sus hijos, los dones que Él nos ha dado a cada uno de sus hijos, pues ya hemos visto antes que talentos tenemos todos, cristianos y no cristianos. Pero sus hijos, los hijos de Dios, tenemos dones que Él nos ha dado. ¿Usted sabe qué dones le dio Dios a usted? ¿Lo tiene claro? ¿Le ha pedido a Dios que le muestre cuáles son esos dones que Él le ha dado para que los ponga a su servicio? Y si usted conoce esos dones, ya se ha dado cuenta cuáles son los dones que Dios le ha dado, ¿los está poniendo al servicio de la obra de Dios? Yo le pregunto ahora, o le digo mejor, si no hay obras, si no hay trabajo, como decía Santiago, la fe está muerta, hermano. Eso lo dice la palabra del Señor. Si no hay obras, entonces dice que la fe es muerta. Si no hay trabajo, es como si no tuviéramos fe. Es porque si no trabajamos en la obra del Señor, es porque no estamos creyendo en el Señor. No estamos creyendo en el Señor y en sus promesas. Solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo sé que es duro quizás decirlo. Yo sé que puede sonar a lo mejor muy estricto, a lo mejor al decirlo de esta manera. Pero es la palabra del Señor. Y la verdad es que si nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos creyendo que tenemos fe y quizá, hermano, no es así. Voy a dejar algunas preguntas al final para que reflexionemos en ellas. ¿En qué comisión trabaja usted en nuestra iglesia? ¿Qué comisión? ¿En cuál comisión participa en la iglesia? Tratándose de los devocionales, los miércoles, los viernes, los domingos, ¿en qué días le corresponde a usted realizar devocionales en la iglesia normalmente? Después de las reuniones de miembros, estas reuniones congregacionales que se hacen una vez al año, ¿sale siempre usted con algún cargo nuevo? ¿Se repite en algún cargo? ¿Se renueva en algún cargo? ¿Toma un cargo nuevo? ¿Deja uno y toma otro? ¿Tiene alguna responsabilidad usted? ¿Está siempre disponible, siempre dispuesto a levantar su mano para ofrecerse para el trabajo? Cuando se pide ayuda para la escuela dominical, para hacer devocionales en la escuela dominical o para otras labores, otros trabajos en la escuela dominical, ¿usted es de los primeros en ofrecerse para ese trabajo? Todas las respuestas a estas preguntas solo usted las tiene, hermano. Pero también no olvide que solamente Dios conoce nuestro corazón. No sea que un día el Señor vuelva a decir, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Dios espera, hermanos, que tengamos fe. Sí, así es. Pero son nuestras obras, nuestro trabajo en su obra, el que demuestra que tenemos esa fe. Y es nuestra responsabilidad hacer que esa fe crezca. El versículo en 2 Pedro que dice, hijitos míos, no amemos
de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Hermanos, reflexionemos sobre esto, reflexionemos en este tiempo. ¿Qué relación tenemos con el Señor? No basta simplemente con decir yo creo en Dios. No basta simplemente con creer que somos sus hijos, sino más bien tenemos que ser hijos de acción. Santiago lo ha dicho encarecidamente, que si hay fe, pero que no hay obras, es como si no existiera la fe. Las obras, el trabajo en la obra del Señor es consecuencia de nuestra fe. Si usted no desea, no siente el deseo de trabajar por la obra del Señor, yo creo que debe pedirle al Señor que le ayude a aclarar lo que usted realmente siente por Él. Y si aún no ha experimentado un verdadero arrepentimiento, una verdadera salvación en su vida, quizás sea ahora que le pida al Señor también que le muestre con claridad qué es lo que le espera para usted en su vida. Quiero terminar leyendo un versículo que está en Juan 15:14, que dice el Señor Jesucristo: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Oramos. Padre Celestial, agradecemos en este momento por su palabra, porque hemos podido meditar en ella. Ayúdenos a comprenderla, a ponerla en práctica, y cada día, Señor, también poder reflexionar sobre nuestra situación, sobre nuestra condición, y buscar también, Señor, cada una de las formas, Señor, en que podemos servirle. Padre Celestial, gracias una vez más, Señor, por este tiempo, y gracias por lo que usted hará por nosotros cada día en adelante. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo. Amén.